Bueno, en el informe, en la parte del informe que nos dan, nos dicen que la intención, el objetivo del gasto es usarlo como un instrumento para el desarrollo de la construcción de infraestructura y de capital humano. Y luego reconocen que hay un estancamiento y por lo tanto una depresión en el consumo y la inversión privada, que evidentemente pues, dificulta las finanzas del Estado. Sostienen que las reformas federales y las reformas hechas aquí en el Estado, por ejemplo la ley de pensiones, la de tarifas, las de rifas y todo esto, han ayudado a las inversiones, al crédito y a la economía, y hablan de que hay una calidad del gasto público basado en resultados. Y hablan también pues, de que la deuda pública ya fue reestructurada. Yo quisiera empezar mi intervención comentando el tema del asunto del gasto. Yo no comparto con ustedes la visión de que el gasto esté orientado al desarrollo y a la construcción de infraestructura, porque ustedes mismos nos están diciendo que no es así. Una cosa dicen en el texto y otra cosa vemos en los anexos de inversión. Tan solo de la cuenta de todo lo que se ha autorizado, presupuestado y lo que tienen por liberar, su mismo informe dice que al mes de septiembre el 71% del presupuesto para todas las actividades, para todas las funciones de inversión no se ha liberado. Es decir, entendemos que no se ha llevado a cabo o no se han llevado a cabo todas esas obras que pues, están pues ya en el producto, en el programa de obra anual, se supone está sosteniendo al plan estatal de desarrollo. Y mi pregunta aquí es, ¿por qué el 71% al mes de septiembre no ha sido liberado precisamente para fortalecer la infraestructura, para el desarrollo, el capital humano y todo esto que ustedes dicen? Y vemos, por ejemplo, cosas muy preocupantes en el aspecto, en el tema, por ejemplo, de funciones de desarrollo social, el gasto de inversión. El desarrollo social, 69% no ha sido liberado del presupuesto. En lo que corresponde a funciones productivas, pues es el 62%. O sea, ustedes le liberan más recursos al gasto gubernamental, a otras actividades de gobierno que no son las áreas, digamos, productivas y que tienen que ver directamente con el desarrollo social y con el desarrollo humano y con la producción. ¿Por qué esta situación? La hemos observado desde el año pasado. Afortunadamente el formato es el mismo, se pueden cotejar los datos con el año pasado y prácticamente en lugar de mejorar, pues se empeoró al menos 1%, porque el año pasado fue el 70% que a la fecha del informe no se había liberado. Entonces, ¿cómo pueden decir que el programa, el gasto público está fortaleciendo el desarrollo y está fortaleciendo pues, precisamente las áreas más sensibles? Y lo vemos cuando andamos en la carretera, andamos en los municipios, muchas obras sin concluir, años pasan, puentes, carreteras, caminos, hospitales, en fin, la obra pública detenida por años. Ya no importa si es presupuesto federal, si es presupuesto estatal, la realidad es esa. Luego nos llama mucho la atención, por ejemplo, en el Fonden. En el Fonden encontramos varios temas interesantes. Te los voy a comentar. Por ejemplo, según el informe, el Fonden tendría que haber realizado 1.776 acciones, obras de distinto tipo y calibre. De estas 1.776, 928 acciones, es decir, el 52%, no recibieron hasta ahora, bueno, al menos a la fecha del informe, no sé si en estos 2 meses que hayan transcurrido la cosa cambió, pero el 52%, 928 acciones no habían recibido un peso del presupuesto.
no se les había liberado absolutamente nada. Y apenas parcialmente 848 recibieron una aportación de distinto porcentaje. Luego, en el total de las acciones de inversión, contabilizamos 1.151 acciones, de las cuales en cero estaban, o están, ya no sabemos si estaban o estaban, pero en el informe dice que son 211 acciones que no han recibido hasta ahora un peso de lo liberado. Y 940 acciones han recibido un porcentaje. El presupuesto autorizado en total, pues apenas es un total de 13.406.312.000. Los liberados son 3.724.380.000, es decir, el 27.7%. Le pido al diputado, concluyo, como no. Queda pendiente 9.681 millones por liberar por arriba. Y luego encontramos en algunos municipios como Cozoleacaque, Texistepec, obras que habían sido programadas para fondear en el año pasado, que no recibieron un peso, y luego las reprogramaron para este año con montos distintos en la mayoría de los casos, que han recibido parcialmente. ¿Qué pasó con esas inversiones del Fonden que no recibieron el año pasado ni un peso? ¿Se concluyeron a finales de año, principios de este, y ya no están aquí? ¿O bien se volvieron a reprogramar y esos fondos son del año pasado o son de este año? Cito casos, son exactamente los mismos conceptos. En el caso, por ejemplo, de Cozoleacaque, Álamo, Texistepec, carreteras, caminos, reafinamientos de caminos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se programa la misma obra dos veces, exactamente con el mismo concepto? ¿Y por qué en unas no se les dio ni un peso y ahora se reprograman con otra cantidad? Por cierto, no se les ha liberado el 100%. Bueno, estas serían algunas preguntas y voy a esperar a la siguiente ronda. Gracias. Gracias, diputado Fidel Robles Guadarrama. Se le concede el uso de la voz al ciudadano maestro Mauricio Martínez Audinaz Murillo para dar respuesta a las preguntas formuladas por el diputado Fidel Robles Guadarrama, contando con el tiempo necesario para ello. Muchas gracias, diputado. Diputado, muchas gracias por su pregunta. Si hay desarrollo económico en Veracruz, si hay avances. En primer lugar, me permito aclararles que la mayor parte de los recursos con los que se ejecutan las obras públicas en el Estado provienen de la Federación, y como tal nos tenemos que sujetar a los convenios de coordinación, las reglas de operación, lineamientos y a los calendarios de administración de recursos establecidos por cada una de las dependencias federales que la regulan. Es conveniente precisar que la mayor parte de los fondos llegan a la entidad a partir del segundo semestre del año, incluso en los primeros meses del año siguiente, por lo que hasta este momento, cuando se informa a cada ejecutor estatal de los recursos disponibles, dificultando la liberación de los mismos, toda vez que los procesos de elaboración de proyectos, licitación y adjudicación, así como el calendario de ejecución de las obras, se retrasa con la administración tardía de dichos recursos. También es importante considerar que la normativa que regula algunos de estos fondos le etiqueta para fines u obras específicas. Sin embargo, antes de considerar un sobreejercicio, también se debe de hacer hincapié que durante la ejecución de las obras se pueda presentar lo siguiente: economías derivadas del proceso de licitación o bien por el momento de un finiquito, reducción de metas durante el ejercicio de los recursos destinados a la obra pública derivado de la temporalidad de los mismos establecidas por la misma Federación. El reflejo en todo ello, durante el primer semestre del 2014, los sectores productivos mostraron un mejor desempeño en Veracruz, fueron la construcción y la manufactura. Los datos más recientes del indicador mensual de actividades industriales por las entidades federativas, de las cuales
calcula mensualmente el INEGI muestran que en junio de 2014 la actividad industrial en Veracruz registró una variación interanual del 1%. Este desempeño fue promovido fundamentalmente por los avances de la construcción de 8.9% interanual y de la manufactura, el 3.2%. El avance del 8.9% en la construcción veracruzana superó por mucho la nacional, que fue del 2.2%. En el periodo de enero a junio de este año, la manufactura acumulaba un incremento del 2.1%. En materia de empleo, esta semana el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal dieron a conocer cifras correspondientes a octubre de trabajadores asegurados por la entidad federativa. En el 10º mes de este año, el número de trabajadores afiliados al Seguro Social en la entidad veracruzana alcanzó 745.295 individuos, distribuidos de la siguiente manera, según condiciones de contratación: 613.403 trabajadores permanentes y 123.226 eventuales urbanos y 4.666 eventuales rurales. Al cierre de octubre, la membresía del Seguro Social en la entidad veracruzana registró un aumento de 1.983 trabajadores, con un incremento del 0.27 en relación con el nivel del año anterior llevado a porcentajes. Aunque esta variación interanual es la más baja para los meses de octubre de 2004, representan una mejoría en comparación con agosto y septiembre de 2014, meses en que todas las variaciones fueron del 0.08 y 0.22% respectivamente. Esto quiere decir que se pasó del punto de inflexión y la caída de afiliación de los trabajadores al Seguro Social comienza a revertirse. Todo ello define, así como también el Consejo Nacional de Evaluación Política, Coneval, reportó que para el 2012 en el estado de Veracruz el 52.6% de la población se encontraba en situación de pobreza, esto es 1 millón de personas, siendo el 38.4% consideradas una situación de pobreza moderada y el 14.3% considerados en situación de pobreza extrema. De acuerdo a cifras de Coneval, las personas situadas de pobreza para el 2012 en el estado de Veracruz disminuyeron en un 6.9% en comparación al 2010, esto es 306,000 personas más. En cuanto a la población vulnerable para las carencias sociales, en Veracruz representan al 30.6% de población, esto es 2.4 millones de personas. En el caso de la población vulnerable, para el Estado representan una cantidad mínima. Pero de acuerdo a las cifras de Coneval, para el año 2012 la población no pobre y no vulnerable para el Estado de Veracruz decreció en un 8.4%, es decir, pasó de 1.1 millón de personas en 2010 a 1.0 en 2012. Existe la total definición de que aun cuando los procesos del calendario en cuanto a nos vienen llegando los recursos han sido plenamente bien utilizados, sí ha habido el acreditamiento, sí ha habido las acciones y Veracruz va en avance. En el caso de Fonden, las obras no se repiten, se inician en el año anterior y se continúan si se requiere para su conclusión, su ejecución y periodo programado. Están a cargo de diversas ejecutoras para las que depende de ellas. Los avales están financiados a través de los fideicomisos correspondientes. Todo va encaminado, por eso así hubiese o se piensa que se han duplicado. No es así, se van concluyendo y se van generando. Vamos haciendo este gran esfuerzo, lo vamos encauzando. La pregunta que usted genera, diputado, es muy interesante.
Las respuestas generales están vertidas a través de los informes de la Federación y lo que nosotros hemos expuesto a través de los estados financieros y del informe presentado por esta soberanía por el señor gobernador. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor maestro Mauricio Martín Audirac Murillo. Pregunta al diputado Fidel Robles Guadarrama si se encuentra satisfecho con las respuestas dadas por el ciudadano maestro Mauricio Martín Audirac Murillo. No me encuentro satisfecho. Quisiera insistir en la pregunta porque las reglas de operación a nivel federal en eso son muy precisas. Las administraciones, según la propia administración federal, empiezan en el mes de marzo, en el segundo trimestre, y sería muy lamentable que pudieran empezar tan tarde como dice usted, porque entonces la misma federación es responsable o sería responsable del retraso que tenemos en una gran cantidad de obras y de tantas administraciones que quedan prácticamente en cero. Por ejemplo, vemos que a los tecnológicos 100% del ejercicio liberado. Casos de municipios de obras son los únicos dos municipios, caso de Rodríguez Clara e Isla, 100% recursos liberados. Vemos, por ejemplo, las administraciones federales en el caso de salud, que son para adquisición de equipamientos de alta especialidad para hospitales de zona, 100% liberado el recurso. Por ejemplo, la universidad, 95% del recurso no les llega, apenas del 5%, 9.000 millones de lo que se programó, de 176 millones, están ausentes. Entonces, ¿por qué algunos municipios, por qué algunos institutos, por qué las partidas federales en estos casos sí llegan puntualmente y por qué en otros casos no? Y con respecto al asunto del Fonden en nuestros municipios que comento, por ejemplo de Álamo, en una obra de refinamiento, restauración, revestimiento, rehabilitación del alcantarillado, del camino entronque carretera Sombrerete Rojo Gómez Manuel Almanza, en 2013 se presupuestó 41,000 pesos y en 2014 1.643.000. En el 2013 0 pesos liberados según el informe y actualmente 821 millones de pesos liberados. ¿Por qué no se aclara en el informe si ya fue liberado en la última parte del año, que no alcanzamos nosotros a ver porque el informe está hasta el tercer trimestre? ¿Por qué no se aclara si ese dinero finalmente se ocupó o no? Queda como en un vacío y claro, no se presta a una claridad. Yo quisiera entonces que nos dijera por qué la universidad la tratan tan mal y por qué a los tecnológicos sí le dan el 100% de los recursos. Porque estos organismos que le comento si recibieron el 100 y otros están apenas prácticamente recibiendo una parte, si bien les va, y la mayoría de las secciones están prácticamente en cero. Estas son, claro, dudas que se nos presentan cuando echamos una revisión, porque el informe nos entregan apenas un tiempo muy breve para poder hacer un análisis general y es lo que observamos de entrada. Y no me parece, disculpe secretario, que la respuesta sea que las administraciones federales llegan tan tarde. Hay incluso opiniones que siempre son de pasillo, que hay una desconfianza de la propia federación en el manejo de los recursos de la finanza del Estado y que eso por supuesto a veces hace que la federación busque formas directas de hacer llegar el recurso, como probablemente está ocurriendo ahora en las escuelas, cuando la Secretaría de Educación a nivel federal les busca a través de los directores con una tarjeta de débito que ellos administran sus recursos porque no quieren que pase por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Entonces, esta situación que es un decir, no existe un acta, una grabación o algo que dijera, pero que es un decir, un rumor bastante fuerte y generalizado. Entonces, yo no me quiero basar en rumores, pero lo que yo veo en este informe pues es que no se está impulsando el desarrollo, no se está impulsando la infraestructura, que hay muchas obras que quedan pendientes, que los municipios sí reciben tarde y a veces incompletas suministraciones, y yo mismo como miembro de un partido político sé de las administraciones prerrogativas que debe de recibir este partido y todos los demás siempre llegan atrasadas, y que nos dicen en el Instituto Electoral
que es la tesorería la que retrasa el pago. Entonces, sin duda, hay una situación que ustedes deben de revisar, que no se está administrando en tiempo y forma y con el recurso completo. ¿Y cuál es el criterio que utilizan ustedes? ¿Por qué a unos una parte y a otros no? ¿De dónde se decide? Eso es algo que queda también oculto aquí en el informe. Gracias, diputado. Ciudadano maestro Mauricio Martín Audirac Murillo, le solicito tenga bien la respuesta a las preguntas que a juicio del ciudadano diputado Fidel Robles Guadarrama han quedado pendientes de responder, para lo cual contará con un término no mayor de 10 minutos. Muchas gracias, diputada. Diputado, agradezco sus comentarios y sus preguntas. Mire usted, aquí usted no hizo un comentario acerca de algún asunto de culpabilidad. Aquí no tratamos de ser culpables. Todo lo que le estamos nosotros poniendo en comentario lo puede usted probar. Y si usted no lo decide probar, se lo podemos probar nosotros muy respetuosamente, con la puerta abierta, demostrarle exactamente cómo llegan las administraciones, cómo nos están llegando. No hay administraciones que damos a medias, si las administraciones se pagan completas a los municipios, y con respecto a lo que corresponde a cómo nos llega el recurso federal por los tiempos, la temporalidad y las acciones que hay que generar, está totalmente probado. No estaría en la falta de credibilidad de un servidor, sino en la manera en cómo sí se lo puedo probar, y con mucho respeto estaremos muy abiertos a esa discusión de poder hacerlo. Pero continúo dándole el comentario con respecto a lo que menciona usted de los municipios, en los cuales en una parte había 41,000 y en otra parte 1,643,000 y por otra parte 821. En ese sentido le podemos responder: los informes trimestrales que vamos presentando aquí al Congreso se van haciendo conforme van haciendo las acciones. Si en un momento determinado existe la posibilidad de que a través de lo mismo en el curso de las obras y de acuerdo a lo que se va autorizando, van caminando, entonces seguramente basado en ello usted hace su determinación, y que tenemos en la mejor disponibilidad, porque al mes de diciembre tiene que estar concluido, y motivo por el cual nosotros haremos gustoso la información a este respecto. La relación que se tiene con Veracruz y con la Federación muestra que se va otorgando de manera veraz y oportuna la información. O sea, esto es, nosotros vamos entregando conforme nos van llegando y de acuerdo a las autorizaciones que se vienen haciendo, de acuerdo a las obras, y nosotros vamos liberando los recursos. Si en un momento determinado, a través de lo que dice usted del pasillo, le han venido haciendo los comentarios, pues estamos abiertos, estamos con la puerta abierta para poder hacer esto, y haremos los análisis que se tengan que generar en beneficio de que prospere la claridad y la transparencia de las acciones que aquí hemos estado mencionando, y lo que se menciona de manera responsable y probada. Si es cierto, hay muchas dudas, habrá muchas inconformidades seguramente de mucha gente, pero eso no quiere decir que sea en apego a la realidad. Reitero y pongo a disposición las oficinas de Cefitlán para poder darles a ustedes la información, y lo que aquí a través de la diputada presidenta y del secretario de local autoricen que nosotros podamos generar a través de ustedes, muy respetuosamente los haremos llegar si existiera alguna duda a este respecto. Pero todo lo tenemos probado y fundado y motivado. Muchas gracias.